Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta Mar Adentro. Ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores. Escucha a Norma Flores, Mar Adentro, todos los martes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. 300 años antes que Jesús naciera, los celtas habitaron las islas británicas, Escandinava y Europa Occidental. Eran un grupo común y corriente, así como muchos de hoy en día. Su gobierno estaba controlado por una sociedad de sacerdotes paganos, llamados druidas. Los druidas eran satanistas que alababan y servían al dios de la muerte Shama. Estos sacerdotes satánicos literalmente controlaban la vida de las personas a través de un mecanismo de temor. Mucha muerte, enfermedades y destrucción les sobrevino a los celtas como resultado de los druidas y sus prácticas. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebran la Noche del Shama, mejor conocido como el Festival de la Muerte, el que es reconocido actualmente por los satanistas. Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y gran sacerdote de las iglesias satánicas, dice que existen días importantes para los satanistas, pero el Halloween es el más importante. Añade que en esta noche es en la que se producen los poderes satánicos y que llegan estos a su máximo nivel. Es decir, que cualquier brujo u ocultista que haya tenido dificultad con hechizos o maldiciones puede alcanzar éxito en sus conjuros durante esa noche. El 31 de octubre es el comienzo de un nuevo año para la brujería. La enciclopedia World Book dice que este es el inicio de todo lo frío, oscuro y la muerte. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa demandando todo tipo de comidas extrañas para su propio consumo y para ofrecerla después en el Festival de la Muerte. Si la gente se negaba a sus demandas, hablaban de una maldición demoníaca sobre el hogar y la historia cuenta que alguien de esa familia moría en el transcurso de ese año. Asimismo, los druidas llevaban consigo un gran nabo hueco al que le esculpían un rostro en la parte frontal. Esto para representar el espíritu demoníaco en el cual dependían para obtener poder y conocimiento. Este espíritu es llamado un espíritu familiar. El nabo encendido con una vela que va por dentro era usado por los druidas como una linterna conforme iban de casa en casa por la noche. Ellos creían que dicho espíritu habitaría en los nabos y los ayudaría a llevar a cabo los hechizos que habían proferido sobre los hogares y vidas de aquellos que rehusaban sus peticiones y sus demandas. Cuando esta práctica vino a América en los siglos XVIII y XIX, los nabos no eran conocidos, pero sí se tenía un vegetal nativo, la calabaza. El nombre dado al espíritu que habitaba en el nabo era Yoc, y al llegar a América cambió a Jack, quien vive en la linterna. Todo esto llegó hasta nosotros vía Estados Unidos. Cuando el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo, muchos ritos paganos se introdujeron. Fue así como el Festival del Shama se infiltró. Ante la imposibilidad de abolir completamente las fiestas paganas, la Iglesia Católica decidió santificar algunas de ellas. En el siglo IX, el Papa declaró que el 1 de noviembre sería la festividad de todos los santos, en honor a todos los martirizados. La misa que se decía en el Día de los Santos es la misa de All Hallows Mans, y con los años se convirtió al Hallows Eve, que finalmente se convirtió en Halloween. Sin embargo, la gente no dejó sus ritos paganos ni dejó de alabar a los demonios.
lo que fue un principio y sigue siendo Halloween, es un día que promueve lo frío, lo oscuro y la muerte hasta nuestros días. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas en Cristo? Bienvenidos sean a una emisión más de su programa Mar Adentro. Estamos hoy muy contentos porque, bueno, pues nos acompaña aquí el Padre Agustín de Diego. Padre Agustín, ¿cómo está? Norma, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos, Padre. Pues bueno, hermanos, vamos a dar inicio a este programa. Como siempre, vamos a encomendarnos a nuestra Madre María de Guadalupe, que es la patrona de este programa. Y vamos a pedirle al Padre Agustín si nos hace favor de hacer la oración introductoria, Padre. Claro que sí. En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias porque el día de hoy nos permites encontrarnos contigo y a ejemplo de Nuestra Señora de Guadalupe, ser discípulos, misioneros de nuestro Señor Jesucristo para enviar la palabra que nos sana, que nos da fuerza a cada uno de nuestros hermanos y a través de la intercesión poderosa de la Santísima Virgen María, ser signos y comunión para nuestros hermanos dentro de la Iglesia Católica. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, muchas gracias, Padre. Y fíjense que el día de hoy estoy muy contenta porque el Padre nos pudo dar esta charla. Vamos a hablar el día de hoy de lo que son las consecuencias de la celebración del Halloween. Si tú te has dado cuenta, hermano, hermana, últimamente esta celebración se viene dando en nuestro país desde hace ya unos años atrás, pero se ha venido intensificando cada vez más la celebración y sobre todo a mí lo que me impacta, lo que me llama la atención, Padre, es que está siendo celebrada por nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos católicos. Inclusive, digo, los que ya me han seguido bastante tiempo, en tiempo atrás, el año pasado, todavía hacíamos una reflexión con nuestro compañero Jaime Duarte, que usted sabe que es el fundador del Cisne, y que maneja todos estos temas de esoterismo y todo eso, pues precisamente para poder poner este énfasis en que la celebración del Halloween pues no tiene por qué darse, y mucho menos en nosotros como católicos. Sin embargo, pues bueno, tristemente todavía vemos que muchos de nuestros hermanos nos siguen pues diciendo que esto pues no tiene nada de malo, inclusive en mi propia familia hacen esta celebración, hacen una fiesta como tal. Y me dicen, pues es que es un motivo de reunión para nosotros como familiares y todo, es nada más para convivir y todo. Y inclusive nos han tachado de fanáticos, pues es que los fanáticos católicos, ¿no?, que no celebran el Halloween y aún siendo católicos, y de personajes inclusive pues públicos dentro de este mismo ámbito, pues nos critican de esta forma. Entonces, por eso la invitación, Padre, y también el agradecimiento de antemano de que nos venga un poco a sensibilizar en este aspecto, y a poner así como que muy puntual cuáles son las consecuencias de la celebración del Halloween, a pesar de que uno lo vea así como muy, muy tranquilo, pues todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo, etcétera. Entonces, básicamente, esa es la temática del día de hoy, hermanos, y por ello el que el Padre Agustín de Diego nos acompañe. Perdón, Padre, quiero hacer la aclaración, antes de que le dé la palabra al Padre, que él está en este proceso, si no me equivoco, Padre, de formación como exorcista, muy de la mano del Padre Gil, que es el exorcista nombrado aquí por nuestro obispo, Monseñor Carlos Briceño, y que, bueno, el Padre Agustín es su alumno, y que, bueno, está en toda esta información. No es un sacerdote, digamos, sí, que tiene esa potestad de hacer un exorcismo menor, como nosotros conocemos, pero que también está en esta formación de exorcismos mayores y de esta información. Entonces, lo que nos va a decir es precisamente de todo lo que él a lo mejor está viviendo y aconteciendo en esto. Padre. Pues gracias, Norma. Como tú bien apuntas, estamos impregnados del ambiente de Halloween en nuestras familias. Nos tachan de exagerados, que por qué criticamos, que si nosotros los cristianos no hacemos Halloween, en fin, muchos comentarios que están al respecto sobre el Halloween, pero cuando ya uno como sacerdote ve en el ministerio sacerdotal todas las consecuencias espirituales que trae para los niños, para los papás, las divisiones en las familias,
Y al preguntar, porque hacemos un cuestionario profundo sobre en qué cosas incurrió el niño o los papás, pues sale a relucir el Halloween, particularmente en este mes de octubre y noviembre. Así es. Entonces decimos, bueno, siempre que hay una consecuencia espiritual, tiene que haber una causa. Entonces, al investigar, vemos que el 100% de los niños incurrió en estas fiestas de Halloween, que se ven aparentemente tan inofensivas, pero que verdaderamente producen un daño espiritual, perturbación, obsesión, insomnio, cualquier tipo de alteración, tanto espiritual y obviamente repercute en la cuestión biológica, ahí en los síntomas de estos pequeños niños, que lo único que hacen es con la sana intención de querer divertirse, pero que no saben detrás de todo este asunto del Halloween lo que hay, ¿verdad? Fíjate, padre, que a mí me llamaba la atención el año pasado. En estos tiempos es muy común que se oigan, tanto en esta estación como en otros canales hermanos, estos temas de él, no celebren el Halloween, o sea, por favor, no es una falta de coherencia. Sin embargo, yo escuchaba justamente el año pasado de un compañero, inclusive colaborador de esta estación, hacían toda una investigación y profundizaban en esta parte de que pues es una celebración sana en donde nace, que es en Irlanda. Inclusive invitaron a una persona de Irlanda para poder decir, no, pues es que en Irlanda lo manejamos, es muy diferente a como se maneja aquí, pero vaya, o sea, es muy sano, sus raíces son sanas. Entonces, a mí sí me gustaría un poco, no tanto en ahondar de dónde viene, porque sabemos que es parte de los celtas, parte de los ritos de los druidas. Sabemos que nace propiamente de esto y que poco a poco se ha ido a través de la historia, si no purificando, sí maquillando esta parte de la celebración. ¿Cómo afecta a los niños muy concretamente? Porque los niños de repente, a mí me pasa con mis hijos, con Sarita la más grande, ya es muy consciente de esta parte de la no celebración de Halloween, pero sí le hace así como que cierto ruido de que mis compañeros lo celebran. Inclusive este año, por ejemplo, la maestra de inglés la hizo hacer una portada de Halloween y le dijo, es que es parte de lo que tienes que hacer. Y ella le dijo, es que yo no lo celebro. No, es que eso lo hacen en Estados Unidos y como estamos viendo inglés, tú tienes que hacerlo. Entonces, ¿de qué manera se está introduciendo muy sutilmente esta parte de la cultura, tanto americana como esta cultura del maquillaje del enemigo de Dios, entrarlo con los niños desde muy pequeños y que ellos lo vean sanamente, como dice usted hace un momento, pero que no importa tanto la pureza de intención, sino el acto en sí mismo? O sea, ¿en qué afecta y por qué está...? Bueno, si nosotros viéramos al demonio cara a cara, tal y como es, obviamente saldríamos corriendo. Sin embargo, el demonio de manera sutil se va introduciendo en todos los ambientes para poder lograr su objetivo. ¿Cuál es El hacer perder a los niños, que se acostumbren al pecado, que se acostumbren al horror, y cuando llegue pues la edad de optar por algo malo, pues ellos digan, no pasa nada, desde pequeño lo vi, mis papás lo autorizaban y lo único que estoy cambiando es la forma, pero de base ya esto se está dando. Y es algo que debemos de ir observando, porque cuando uno critica algún tema, sobre todo cuando nos critican a nosotros los católicos sobre el prohibir el Halloween, dicen, es que pues los padrecitos no saben, no se quieren divertir, los católicos mochos no saben qué hacer más que prohibir. Sin embargo, hay que irnos también a lo que dicen los mismos ex satánicos, las mismas personas que se dedicaban a la brujería, el testimonio de ellos mismos, como de manera puntual ellos dicen, yo estuve en el satanismo, estuve en la brujería, practicaba sacrificios humanos, y llega un momento en mi vida donde me topo con Cristo y ahora tengo la responsabilidad del compromiso
de dar a conocer que detrás del Halloween está la mayor fiesta satánica, que es cuando el demonio, siendo el gran imitador que quiere imitar las obras de Dios, pero que nunca lo va a lograr, él pues realiza esta festividad el 31 de octubre con toda una conmemoración de sacrificios de animales y de sacrificios humanos, además de pervertir la mente de los niños. Fíjese, padre, que también algo que me ha llamado la atención, no sé si ustedes, hermanos, lo han notado, que precisamente cuando empieza a finales de septiembre, principios de octubre y a lo largo de octubre, muy previo a la festividad del 31 de octubre, que es, como bien acaba de puntualizar el padre, la celebración más grande de los satánicos, es en ese tiempo, padre, donde yo he visto más alertas Amber, ¿no? Hay más desaparición de niños, hay más secuestros, hay más de este tipo de cosas. ¿Por qué razón, padre? Precisamente porque secuestran a los niños para realizar ese tipo de actos satánicos, para ofrecerlos en actos de prostitución y pues llevarlos a otros países, en el mejor de los casos, si no es que los matan. Ustedes mismos pueden cotejar las estadísticas de las procuradurías, de las denuncias que se hacen sobre la desaparición de los niños. Como tú bien has dicho, alerta Amber, que cada día hay mayor robo de niños, particularmente en el mes de octubre. Particularmente en el mes de octubre. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer como cristianos para contrarrestar esto, padre? Pues lo primero que nos pide el Señor es ir y evangelizar, dar la buena noticia, proclamar el reino de Dios, proclamar la vida y denunciar todo aquello que signifique muerte. De tal manera que, ¿por qué yo no entiendo un papá tenga que vestir de una figura horrible a uno de sus hijos si Dios les ha dado a un ser maravilloso hecho a imagen y semejanza de Dios, en donde el mismo Jesucristo dice que los niños son lo más parecido a Él? Quien sea como niño entrará al reino de los cielos. Son lo más bello de la creación. Cuando vamos creciendo, pues ya vamos endureciendo nuestro corazón, pero el Señor nos insiste en contemplar a los niños. ¿Por qué vestirlo de figuras horrorosas? Y si no lo he visto de figura horrorosa, a lo mejor lo pongo un traje. En Estados Unidos se estila mucho que en vez de, bueno, sí los visten de monstruos, de diablos, de brujas, etcétera, pero también se estila mucho los otros disfraces, ¿no? Que si el vagabundo, que si a lo mejor un superhéroe, un Spider-Man, cualquiera de estas figuras que no son propiamente dicho horrorosas, ¿no? Es un disfraz. A lo mejor me pongo un disfraz, inclusive el disfraz de calabaza, pues qué mal puede tener la calabaza. Ya hemos hablado también en este espacio del significado de la calabaza, ¿no? Pero a lo mejor no es ni de la calabaza, es de alguna otra cosa, algún personaje, algún pirata, cosas de esas que lo hacen mucho en Estados Unidos y que ahora también lo estamos adoptando nosotros aquí. Primero, no adoptar costumbres que no son nuestras. Que no nos corresponden. Segundo, ¿por qué tenemos que celebrar el 31 de octubre si el 1 de noviembre celebramos la misa de todos los santos? Y si yo soy bautizado, yo debo de tener el anhelo de ser santo, de tal manera que ni siquiera tomar en cuenta esta falsa festividad del Halloween. Si yo quiero ser santo, pues celebro a todos los santos, pido la intercesión de todos los santos el 1 de noviembre para que me auxilien, me faciliten el camino y yo pueda también ser santo. Y el 2 de noviembre, la festividad de los fieles difuntos. Todos aquellos hermanos que no tenemos la certeza que están en el cielo y que algunos estarán en el purgatorio, pedir también en esa misa por ellos para que precisamente el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la Virgen María y de los santos pueda reducir su pena en el purgatorio, salgan de ahí y lleguen ya como santo al cielo, ¿verdad? De tal manera que esa festividad ni siquiera la deberíamos de tomar en cuenta y tristemente se vuelve cada vez más importante. Más fuerte. Cosa que nosotros no debemos de por qué ser cómplices de eso.
Y fíjese que ahora están anunciando inclusive en televisión abierta, en un comercial de una bebida alcohólica muy conocida, que bueno, pues hay que adoptar las tradiciones. Entonces, en vez de que te vistas de calabaza, ahora adopta tu tradición y vístete de calavera. No es lo mismo, padre, no estamos jugando a lo mismo, porque digo, lo que nosotros como católicos celebramos es el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, el de los fieles difuntos, ¿no? Y entonces, pues bueno, soy mexicana, no voy a adoptar la cultura americana, no voy a festejar el Halloween, pero pues bueno, me voy a vestir de calaverita, ¿no? Bueno, yo ese comercial no lo he visto. Lo que te puedo decir es que lo que debemos de proclamar antes de ser mexicanos es proclamar a Dios, que es un Dios de vivos y no un Dios de muertos, y proclamar siempre la vida, porque nos vamos acostumbrando a la muerte. Así es. Y por eso es tan fácil que muchos jóvenes entren en esa cultura de la muerte. Aborta, no pasa nada. Ya celebraste tu calaverita ¿No? hace Ya cuántos estás años, celebrando ¿no? ahí, estás haciendo ahí un panteón de un vientre en la muerte, y no debe de ser así. Hemos cambiado a lo largo de los años y sin darnos cuenta los conceptos que verdaderamente son y lo que significan, y no ir en contra de lo que el mundo nos está apretando, nos está cercando, sino simplemente decir la verdad, lo que debe de ser, lo que es y lo que debe de reinar, porque después las consecuencias es las perturbaciones, las depresiones, las tendencias suicidas, de por qué yo voy a abortar, de por qué yo hago algo en contra de mi propia naturaleza como hijo de Dios, de dar vida, y estoy dando muerte, ya sea plasmando una imagen, ya sea proclamando la falsedad del aborto, ya sea diciendo que no pasa nada, mientras no se metan conmigo, pues no me meto con los demás. Y entonces, cuando lleguemos tristemente a nuestro juicio con Dios, nos va a decir: ¿por qué te callaste? ¿Por qué no denunciaste? ¿Por qué no dijiste? O sea que entonces, para entender esta parte de las consecuencias, en primera instancia está esta parte de celebramos lo que no debemos celebrar porque no pertenece a nuestra cultura. Número 2, no nos declaramos en esos 3 días muy concretamente, abiertamente católicos o cristianos, porque estamos proclamando en vez de la vida y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la muerte, ¿sí? Por consecuencia entonces empiezan a tener, si no yo, mis hijos o las personas que lo celebran, persecuciones, depresiones, obsesiones, todo esto de tipo demoníaco, que es lo que ustedes ven propiamente dicho ya en un ritual satánico, en un ritual, perdón, de exorcismo. Ajá. Entonces, pero si no lo veo yo en ese momento y lo sigo manifestando, me sigo proclamando, pues no hay problema, no lo estoy viendo, no pasa nada y sigo haciendo todo eso, ¿en cuánto tiempo se puede ver? Pues eso va a depender de muchos factores, de la personalidad de cada ser humano. Sin embargo, podemos decir que los niños emocionados, ilusionados, y quiero ir al Halloween, y quiero que me vistas de esto, quiero que me vistas de aquello, los mismos niños a los pocos días: no puedo dormir, tengo pesadillas en la noche, siento que alguien está junto a mí. ¿Qué necesidad hay de que los niños comiencen a tener estas perturbaciones, vamos a decirlo así, si quieres, no espirituales, psicológicas, por haberse adentrado en un mundo que no les corresponde ver, porque son llamados a vivir en la alegría, en la luz, en el amor, en la familia? ¿Qué necesidad hay de decir: ay, sí, mi niño, vístete de esto, de monstruo, de aquí, de allá, y al tercer día, padre, hágale una oración, porque el niño tiene pesadillas, dormir. No puede dormir, está soñando con monstruos? ¿Y si le sucede esto, padre? Es más común de lo que se piensa. ¿Y entonces qué hacemos con nuestros hijos? O sea, a lo mejor, ok, como una servidora, no celebramos el Halloween, no los vestimos de
tipo de cosa ni personaje de ese estilo. ¿De qué manera lo podemos celebrar? Pues si vamos a festejar a todos los santos el 1 de noviembre, pues viste a tu hijo de ángel de la guarda, de San Francisco de Asís, de Santa Teresa de Calcuta, de la Beata Teresa de Calcuta, perdón, pues de algún santo, ¿no? Okay. ¿Por qué necesidad hay de vestirlos de maneras horripilantes? Y yo he visto ya más recientemente que en muchas parroquias se hace esto de la celebración de todos los santos. Ya es más común para aquello de que los niños tienen esa necesidad, a lo mejor sentida y creada muchas veces, de ponerse un trajecito, entonces es revestirlos entonces como el santo, para que ellos, y de hecho hacíamos una dinámica hace muchos años, en una parroquia, en la parroquia de San Agustín, no sé si todavía lo sigan celebrando allá, pero hacíamos una dinámica con los niños de que ellos elegían el santo del que iban a revestirse, tenían que investigar acerca de su vida y exponerlo en un momento, en una celebración muy bonita, y ya después se hacía una procesión dentro de las calles de ahí de San Agustín o dentro de la misma parroquia. Entonces, ¿qué tantas parroquias ya están entrando también en esta sinergia de la celebración de todos los santos de esta forma? Bueno, ya poco a poco en las parroquias se está tomando conciencia de que verdaderamente se debe de quitar esto, que ya cada día está produciendo mayor número de consecuencias en los niños y en los papás. Entonces se está logrando una evangelización de poder decir, bueno, la ofrenda la debo de hacer en base a mi vida cristiana, a mi vida como católico dentro de la iglesia que el Señor ha fundado y que nos da la alegría de ser católicos. Ok, pues bueno, ¿qué otra cosa nos pudiera usted decir acerca de este tema, padre? Bueno, desde bautizados somos llamados a revestirnos de Cristo. Por eso se nos pone en el bautismo el ropón blanco. Blanco quiere decir revestirse de Cristo. Entonces ya estamos revestidos de Cristo. No tenemos que revestirnos de otra forma, de otra cosa que haga menos nuestro bautismo. Tenemos que estar siempre orgullosos de ser católicos, de ser cristianos, de ser bautizados y de decir a los niños desde pequeños, oye, esto está mal y por aquello y por aquello. Cuando se les dice a los niños, incluso de 3, 4 años, es que esto es malo porque produce esto, los niños son los que entienden perfectamente. Y lo entienden más. A veces papás, los ¿no? papás se complican y buscan cómo le diré para que el niño no llore. No, mira, esto está mal porque produce esto, porque somos católicos y esto nos hace daño. Los niños lo entienden perfectamente y no vuelven a preguntar. Vuelven a preguntar cuando nosotros les damos vueltas, cuando les ocultamos cosas, cuando queremos tratar a los niños como si tuvieran una distracción. Retraso mental o algo así. Una distracción de decir, no me va a entender, claro. Y si se asusta y que... No, en la parroquia donde me encuentro actualmente, al final de la Santa Misa, hacemos la oración de San Miguel Arcángel. Los niños la hacen perfectamente y siempre se les dice a los niños, miren, ustedes no tienen que tenerle miedo al diablo. Cuando el diablo ve a un niño y ve que en el corazón de ese niño está el amor de Dios, el diablo es el que sale corriendo. Él es el que se asusta, él es el que tiene miedo cuando ve un corazón bueno, un corazón generoso, un corazón que sabe amar, un corazón que no guarda resentimiento. Ahí es cuando el diablo sale corriendo. Pero a veces los papás, para que los niños, y los entiendo de alguna manera, los papás se porten bien, mira, te va a agarrar el chamuco y te va esto y lo otro, y pues pero pues es lo peor que pueden estar haciendo. Se crece con ese miedo. Yo sé que los papás a veces pues les falta la paciencia, ¿va? Por tantas cosas, y se comprende. Yo no soy casado y no tengo hijos, pero es un carisma muy especial, un don, una vocación de ser papá y mamá. Pero los niños entienden perfectamente que no deben de amar las cosas del enemigo, sino amar las cosas de Dios.
Padre, ¿y qué hacer con toda esta parte de la presión social que se nos ejerce y que se les ejercen a los mismos niños? A mí me llamaba poderosamente la atención esta parte de que a Sara le impusieron prácticamente el haz tu portada de Halloween porque si no tienes 0 en inglés, ¿no? Que vaya, aunque todavía no sea una calificación como tal, porque la SEP todavía no reconoce el inglés como una materia básica dentro del plan de estudios. O sea, ¿por qué esta imposición y qué hacer nosotros como padres de familia ante estas imposiciones? Bueno, simplemente hay que ser un poco creativos en la cuestión de los dibujos. Pues, haz un dibujo de Halloween, pues yo me imagino poner a Cristo o a la Virgen María pisando una calabaza que lo ha vencido, Okay. ¿no? Y decir, bueno, pues Cristo con su muerte y resurrección ha vencido a la muerte y nos ha dado una nueva vida para nosotros alcanzar la gloria eterna. Y con esta situación de las celebraciones que se hacen en las familias, o sea, porque yo estoy segura que mi familia no es la única que hace la celebración del Halloween y que de repente nosotros no hemos ido a estas reuniones y prácticamente la familia es así como, no, pues ustedes son como leche mala que se corta sola, ¿no? Entonces, ¿qué hacer también ante esta presión, no solamente social, sino ahora también en este ámbito familiar? Bueno, el Evangelio es muy claro, estarán divididos en una familia 3 contra 2 y 2 contra 3 por causa de mi nombre. Pero es algo normal, es parte de la vida espiritual. Cuando uno se va acercando más a Dios, pues ya no lo invitan a las fiestas, ya no lo invitan aquí, ya no lo invitan allá. Pero ya cuando vienen las consecuencias de los demás, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Fíjate que me está pasando esto, fíjate que me vienen estas cosas, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de rezar? ¿No? Entonces, al final del camino, todos vamos buscando a ese Dios que nos ama y que nos invita a participar siempre del don de la vida. Ok. Finalmente, Padre, nosotros, una vez que, bueno, ya tuvimos nuestra celebración de todos los santos, que estuvimos a lo mejor haciendo oración en familia en ese día muy concreto, porque, bueno, las fuerzas del enemigo están sueltas, particularmente en ese día. ¿Qué otra recomendación nos puede hacer para que nosotros podamos celebrar este día de todos los santos y de los fieles difuntos para nuestras familias? Bueno, si yo quiero ser santo, pues por lo menos me confieso, voy a la Santa Misa, comulgo, ofrezco mis oraciones por la conversión de los pecadores y pido la intercesión de todos los santos ese día, pues para que también yo pueda ser santo. Ok, pues Padre, muchísimas gracias en verdad por disipar todas nuestras dudas. ¿Hay alguna forma? ¿Qué hacemos si empezamos a ver que nuestros hijos, una vez que han celebrado esta fiesta de las brujas, cómo hacer o qué hacer, dónde dirigirnos si empezamos a ver que nuestros hijos empiezan a tener pesadillas, voy con el psicólogo, ¿qué hago? Pues yo creo que lo más fácil es acudir a su parroquia con su sacerdote, que pues haga una bendición, que los consagre al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, que pida la intercesión de su ángel de la guarda para que los proteja siempre. Dios es tan bueno y generoso que siempre Él protege a los niños de manera especial, pero también les ha dado la autoridad a los padres para que recen por los hijos, para que los eduquen en la fe, para que los vayan llevando a misa, para que los niños puedan crecer y puedan tener la capacidad y la fuerza de saber decir que no cuando lo deben de hacer o saber decir que sí. Finalmente quisiera darte un pequeño testimonio de una familia que conocí en una iglesia donde estuve, que los papás, tanto el papá como la mamá, personas sumamente devotas, católicas, y que tenían 2 niñas. Después la señora se embaraza y prácticamente desde que supo que estaba embarazada nos pedía a nosotros la bendición, a un hermano sacerdote y a mí. Pues pasábamos y le damos la bendición, y luego pasaba el otro padre, le daba la bendición y le pasamos muchas bendiciones ahí en el vientre de la mamá. Literalmente la niña nace y
a los 2 años de edad ya era lectora en la misa. ¿A los 2 años? 2 años. Wow. Al año le decía a los otros niñitos, oye, está hablando el sacerdote, tuvo una evangelización desde el momento mismo de la concepción, con las bendiciones. La mamá rezaba el rosario sobre el vientre de la mamá, el papá llegaba del trabajo y le daba bendiciones. Entonces, para que veamos que desde la concepción ya hay vida, ya el niño escucha y se va llenando del amor de Dios. Entonces, no hay que perder tiempo si desde el vientre materno se les puede dar esa evangelización a los niños para que cuando ya nazcan, pues prácticamente escuchen la voz de Dios y la hagan presente en los demás. Pues qué padrísimo, ¿no? Y qué bonito, o sea, son de esos testimonios de vida que yo no sé ustedes, pero a mí me encantan y que hubo algo muy similar con Betania, ahora nuestra nueva adquisición, pero y que ojalá esperemos que también a los 2 años esté ya proclamando la palabra de Dios a su modo y en su estilo, que pueda ella ir evangelizando a nuestros hermanos, Padre. Yo creo que la misión de cada uno de nosotros, hermanos, es precisamente esta de abrir los ojos. Primero, abrir los ojos de nuestro corazón. Ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, que nosotros tengamos esa capacidad de reconocer las cosas que no son de Dios, de reconocer lo que tenemos que hacer como hijos verdaderos de Dios, como hijos amorosos de Dios, y no como hijos desobedientes, Padre. Que estamos así como que, bueno, ahora sí estoy con papá Dios porque ahorita tengo un problema muy fuerte, porque es mi Dios mejoralito, y entonces estoy con él. Y ya pasa esa situación, estoy en momentos de abundancia, estoy en momentos de plenitud, y Dios desaparece de mi vida, ¿no? Y en estos momentos, por no quedar mal con la familia, por no quedar mal con los amigos, porque mi hijo saque 10 en la escuela, pues estamos adoptando cosas que no debemos de adoptar y que no nos damos cuenta que son cosas muy sutiles. Nosotros a lo largo de la historia de la salvación y sobre todo la historia de nuestro contexto actual, nos hemos estado percatando que el demonio está entrando y está haciendo su chamba muy sutilmente. Y si nosotros no somos capaces de poner un alto y decir, no, el otro día le comentaba yo al padre Agustín que mi papá me decía que pues él había aprendido de parte de nuestro amigo Roberto Farrell, al quien le mando un saludo, que pues él mejor prefería no ponerse a Sansón con las patadas, padre. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Bueno, el sacerdote ha sido llamado principalmente para configurar la Eucaristía, administrar los sacramentos, pero parte del ministerio sacerdotal es expulsar el mal de la vida de las personas. No podemos nosotros decir, pues ahí no me meto, en este campo no, porque sería como decir que el poder de Cristo es limitado, es finito. Entonces, si Cristo le ha dado el poder al sacerdote, no para que el sacerdote se crea mucho, sino para que el sacerdote sea servidor de los demás y expulse el mal de la vida de las personas, y parte de ese mal es la acción del demonio. Como ya decía el Papa Juan Pablo II, es un ser personal y malévolo que trata de pervertir al hombre para llevarlo a la condenación, de tal manera que uno como sacerdote tiene que expulsar el mal. Obviamente proclamar primero la buena nueva, porque proclamando la buena nueva y haciendo que llegue al corazón de las personas, pues ya no cabe el mal. Pero cuando ese mal entra primero, pues hay que expulsarlo para que después entre el bien, entre el Espíritu Santo. Así se hace en el bautismo. Antes de que el niño o la niña sean bautizados, se hace la oración para liberar al pequeño del pecado original y del poder del maligno. Así dice la oración. Una vez que se les expulsa, el alma ya queda dispuesta para que la acción del Espíritu Santo entre de lleno en esa persona que va a ser bautizada. Y en esta línea, padre, no necesariamente tengo que sentirme ahorita toda alterada de que si mi hijo celebró Halloween en alguna otra ocasión el año pasado, yo no sabía, desconocimiento, lo que haya sido, no me tengo que alterar y decir, no, mi hijo necesita un exorcismo ya ahorita en este momento.
hay distintos y hay procesos para llegar a estas situaciones, padre. ¿Nos puede platicar un poco al respecto? Lo principal, papás, bendigan a sus hijos. Cuando se vayan, cuando regresen, recen por ellos. Ustedes verán cómo la oración de ustedes, papás, por sus hijos es sumamente eficaz y verdaderamente. Que Dios te acompañe, esas frases que decían las abuelitas, que Jesús esté contigo, verdaderamente se cumplen. Jesús acompaña a los hijos en todo momento y basta ver la multitud de testimonios de personas que durante mucho tiempo se alejaron de la iglesia, se alejaron de Dios y que regresaron precisamente por la bendición del Padre, de la Madre, que fueron moviendo sus corazones para que renunciaran al pecado y se acercaran nuevamente a Cristo. De tal manera que dicen, bueno, llevé a mi hijo de Halloween, no necesariamente porque haya ido un Halloween va a quedar poseído el niño, pero siempre hacerle una oración como papá, como mamá, encomendándolo a la Santísima Virgen María y hablando con la verdad del por qué no se debe de ir a ese tipo de celebraciones. Ok. Y pues finalmente también los exhortamos, hermanos. El mes de octubre ha sido declarado desde hace ya mucho tiempo. ¿Quién fue el que lo declaró, padre? El año del Rosario, el mes del Rosario. Bueno, recordemos que desde la batalla de Lepanto en 1571, pues al rezar el Rosario se liberan todos los cristianos de la invasión, y a partir de ese momento los papas han hablado del Rosario. El Papa León XIII hizo 10 encíclicas hablando sobre la importancia del Santo Rosario, y luego ya todos los papas puntualizan el gran San Juan Pablo II, iluminándonos con estos misterios de luz. En fin, el decir que bueno, el rosario una oración sumamente poderosa, eficaz contra el maligno. En una ocasión, en unos ejercicios espirituales, un sacerdote exorcista italiano, él manifestaba que no podía sacar al demonio. Entonces el demonio se reía a él, mira, no puedes, hagas lo que hagas, no puedes. Le hacía un exorcismo a la pobre mujer, y luego otro, y en una ocasión se cansó, y el demonio le dijo, ¿ya te cansaste? No puedes conmigo. Entonces el padre le dijo, ¿tienes tiempo? Tengo más tiempo que tú, le decía el maligno. Pues entonces me vas a acompañar. El sacerdote saca su rosario, lo empieza a rezar, y no lleva ni 4 Aves Marías cuando el demonio sale de esta pobre mujer y se libera. O sea que el rosario es un arma poderosísima, hermanos. Ya lo hemos mencionado muchas veces, no solamente en este programa, en muchos otros de esta misma estación, en donde el rosario es el arma poderosa que tenemos que tener siempre con nosotros, no solamente como un amuleto de buena suerte, sino cada mañana, en la tarde, cuando tengas una oportunidad. A veces tenemos el pretexto de que es que no tengo tiempo, padre, es que a qué hora, que no sé qué. Ya hay medios electrónicos, hay aplicaciones en donde uno puede bajar al celular y hacer el rosario en el momento en el que uno considere oportuno, que tenga un tiempecito, venirlo escuchando cuando vienes manejando en el estacionamiento que tenemos aquí en la Ciudad de México. El rosario es el arma poderosa para combatir al enemigo. Entonces, no importa qué es lo que nos puedan decir, qué es lo que esté alrededor de nosotros, si nosotros estamos agarrados de Dios a través del Inmaculado Corazón de María, por medio de su rosario, nos protegemos muchísimo, ¿no, padre? Así es. Y por último, tenemos la medalla de San Benito aquí en la mesa. Últimamente se ha utilizado mucho, mal utilizado, diría yo, a la medalla de San Benito para este tipo de situaciones de, bueno, pues se viste de diablo, se viste de bruja, pero pues tiene su medallita San Benito, no le pasa nada. ¿Qué nos puede decir al respecto, padre? Bueno, tanto la medalla de San Benito como el rezo como el rosario y otros objetos religiosos no deben de ser signos de superstición, como si fuera la pata de conejo, o en alguna ocasión un padre nos decía en un retiro, cuando le preguntamos a la gente ¿qué es el rosario? Y nos dice, es un objeto con perlitas que se cuelga en el espejo retrovisor del carro cuando se bendice. Eso no debe ser el rosario. Claro. Y la medalla de San Benito es irnos a las raíces de por qué esta medalla se hizo por San Benito.
Para que el demonio no entrara al convento, al monasterio, no se permitiera la entrada del maligno. Pero hay que orar, como decía el mismo San Benito, y actuar, ¿verdad? Si yo lo veo como un signo de superstición, ponerlo atrás de la puerta, y mi vida no es cristiana, pues de nada me va a servir la medalla de San Benito. Yo veo la medalla de San Benito, veo la cruz, porque quiero vivir comprometido con Cristo, viviendo la cruz para llegar a la resurrección. Es ese signo de acercarme al Señor. Cada vez que yo vea la cruz de Cristo, es porque quiero configurarme con Cristo. Que cada vez que veo la medalla de San Benito, es porque estoy decidido a renunciar al pecado y a aquellas cosas que ofenden a Dios. Ok, entonces entendemos que de nada nos sirve, hermanos, el que tengamos nuestro rosario en la mano, colgado en el cuello, en el retrovisor de nuestro auto, si no lo rezamos, y de nada nos sirve la medalla de San Benito, aunque la tengamos colgada, aunque no todas nuestras paredes estén llenas de medallas de San Benito, si nosotros no practicamos las buenas obras y la fe que nos promueve nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente. Pues bueno. Padre, muchísimas gracias en verdad por haber dado este espacio, por habernos acompañado, por habernos otorgado un poco de su tiempo. Yo sé que usted está muy ocupado, siempre me cuesta mucho trabajo raptarme este santo varón, pero pues, le agradezco mucho el que haya estado con nosotros y no sé si quiere agregar algo más, Padre. Pues solamente que viendo la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que pidamos su intercesión y que proclamemos siempre la vida, desde el instante mismo de la concepción hasta la muerte natural, que no nos dejemos llevar por corrientes o ideologías que buscan adormecer nuestra conciencia y que después vienen precisamente los problemas de depresión por no haber hecho caso a la acción del Espíritu Santo, sino que veamos el ejemplo de nuestra Madre que trae en su vientre a nuestro Salvador para también darnos este mensaje a través de su imagen de que debemos de proclamar siempre la vida. Pues bueno, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, hermanos, de veras por haber estado con nosotros. Esperamos que les haya sido de su agrado, que les sirva muchísimo y que el Espíritu Santo haya actuado en tu corazón en este día. Nos despedimos, no sin antes hacer una oración final y como siempre yo le pido a María Santísima que te cubra con su manto y que te ponga en el hueco en el cruce de sus brazos. Padre, una oración final, por favor. Claro que sí. Señor y Padre bueno, te agradecemos todos estos medios electrónicos que tú nos das para difundir tu palabra con más facilidad, para que lleguen a más personas, que todos te conozcamos, te adoremos, te alabemos, que nos hagamos presentes siempre en todas las iglesias y que estando tú en el sagrario, expuesto en el Santísimo Sacramento, nos concedas la fortaleza para seguir adelante, para perseverar y para proclamar el amor que eres tú. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, Padre. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Mar adentro. Ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores. Escucha a Norma Flores, Mar adentro, todos los martes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Mundo Católico presentó